Muy buenas tardes, ¿cómo están? Este es el programa Consejos Pastorales de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Consejos Pastorales es un programa diseñado para darte principios bíblicos para tu diario vivir. Muy bien, estamos desarrollando un tema muy interesante que es la guerra espiritual. En nuestro versículo base está en Efesios 6, versículo 12, que nos habla que hay principados y potestades en los aires celestes, cosa que no vemos. Hay todo un mundo invisible, espiritual, que tan cierto como realmente lo es el mundo físico. Y eso está en conflicto. Hay una guerra en los aires y no podemos dejar de ser parte de eso. En el momento que somos cristianos, nos hemos pasado a un bando. Si no eres cristiano, si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, sigues en otro bando. Pero no sigue siendo parte de la guerra, sea donde estés. No puedes evitarlo. Y entonces, ¿qué nos hace entender esto? Entender que tenemos que defendernos, que tenemos que aún atacar, que tenemos que saber cómo movernos y ser inteligentes. La palabra de Dios nos da armas, Dios nos provee de armas para pelear esta batalla. La palabra de Dios, la oración, son armas tremendas. Pero hay cosas que podemos ir haciendo más y más. Y un tema que hoy quiero tratar con ustedes, comenzar a tratar, porque no lo voy a poder desarrollar de una vez, es la cartografía espiritual. Este es nuestro tema de hoy, cartografía espiritual. Otros también lo llaman mapeo espiritual. La cartografía, si bien es una expresión que está en un diccionario, el diccionario Larousse lo habla como el arte de trazar mapas geográficamente. Hay personas que se dedican a eso, que recorren las tierras y van haciendo como los ríos, cómo se extiende. Un hombre, Américo Vespucio, es el que mapeó nuestra geografía. El continente se puso su nombre por el trabajo que él hizo. Él recorrió las costas dando forma a lo que hoy conocemos como son las Américas, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en la guerra espiritual, en el mundo espiritual, la cartografía o el mapeo es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da un entendimiento de qué cosas hacer, dónde hacer y cómo hacerlo. Cuando un general va a una guerra, lógicamente necesita el mapa, el plano de dónde va a desarrollar su guerra. Él necesita ver los accidentes geográficos que tiene el lugar. Él necesita ver qué accesos hay en el lugar. Él necesita entender por dónde puede movilizarse y qué tipo de maquinaria o qué tipo de tanque o barco o avión necesita para el lugar donde va a actuar. Así es que eso es lo que nos da el entendimiento del mapeo espiritual, saber cómo actuar, saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en qué momento hacerlo. El objetivo entonces es identificar con absoluta claridad los planes del enemigo, llevar a la acción a la iglesia aplicando ese conocimiento con el mínimo de riesgo y con el mínimo de
pérdidas. Es lo que haría un general en una guerra física, ¿verdad? Evitar que su ejército tenga pérdidas y todo lo contrario, que tenga la mayor ganancia, vamos a decir, o sea, la victoria en la lucha. Eso es lo que nosotros vamos a conseguir con la cartografía. Muy bien. El mapeo espiritual es una base firme para el levantamiento del ministerio de la inteligencia y el espionaje sobre Satanás y sus huestes. El don de discernimiento de espíritu es muy importante para la elaboración de un buen mapeo espiritual. Ciertamente, claro que sí, pero también el hacer un mapeo espiritual nos da la posibilidad de ejercer tantos dones. Por ejemplo, si vos sabés que en una zona hay realmente cantidad de niños abandonados que salen a la calle a pedir, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a trabajar con esos niños, llevarle la palabra del Señor, tal vez podríamos hasta hacer un hogar para niños, un refugio para ellos, etcétera, etcétera. Si vos sabés que en cierto lugar hay problemas de adicción por la cantidad de bares que hay, por ejemplo, de alcoholismo, vamos a atacar ese tema y vamos a ayudar a las personas a que puedan salir del vicio. Vamos a hacer grupos de trabajar con problemas de alcoholismo para que ellos puedan salir. Esas ideas nos da la cartografía. Nosotros podemos ver. Ahora, vos podés agarrar todo el mapa de Paraguay y hacerlo, claro, pero me parece muy, muy extenso. Yo lo hice a nivel de la ciudad de Asunción, o más bien del Gran Asunción. Pero me gustaría que cada uno podamos hacerlo en nuestro barrio, en nuestra zona. Tú puedes tomar el plano de la ciudad de Asunción y ahí tienes las limitaciones de los barrios. Tú puedes ampliar eso, tomar una foto y ahora con el tema de lo digital es tan fácil, ¿verdad? Las computadoras, y puedes ampliar y hacerlo más grande para poder trabajar con tu... Entonces tú sabes cuáles son los límites de tu barrio para que tú puedas realmente ubicar los problemas y las zonas donde está trabajando Satanás en ese lugar. Muy bien. También puedes ir a la municipalidad. La municipalidad también tiene por barrios, ¿verdad? Solamente que te van a cuestionar de qué es lo que estás queriendo hacer. Tal vez les podés exponer que querés hacer un servicio social, que es lo que al fin y al cabo ellos van a entender y es lo que también tenemos que hacer para las personas, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ahora, para llenar eso, vas a tener el mapa de tu barrio y algo tenés que escribir en él, ¿verdad? Así es que lo primero que vamos a entender es que hay principados y lugares de influencia donde trabajan estos principados. ¿Cómo es esto? O sea, en una guerra, ¿qué es lo que se busca? Un militar, un estratega, está buscando, por ejemplo, lo primero que busca es el lugar alto. Un lugar alto es un lugar predominante. Me gusta aquella historia en la guerra de Vietnam. No me acuerdo ahora el monte, pero es una de las batallas de Vietnam muy, muy conocidas y muy reiterativas, porque era un lugar alto que estaba dominado inicialmente por los vietnamitas, por los revolucionarios vietnamitas, el Vietcong. Y entonces los norteamericanos
liberaron ese lugar. Al poco tiempo se relajaron y luego los vietnamitas tomaron ese lugar. Bueno, de vuelta los americanos volvieron a tomar ese lugar y así sucesivamente. ¿Por qué tanto ensañamiento? Porque era un lugar importante. El lugar alto nos da una visión del territorio que estamos haciendo. Tú puedes ver fácilmente que el enemigo viene hacia ti. Tú puedes programar incursiones al valle desde el lugar alto. Así es que un lugar alto es un lugar estratégico donde se puede batallar. Cuando nosotros abrimos la iglesia, un testimonio que quiero contarles, hicimos varias cosas acerca de la guerra espiritual. Una de las cosas es que declaramos lugar alto. Dijimos, este va a ser nuestro lugar alto, y era algo simbólico, si bien era una elevación, fue algo simbólico en aquel, simbólico pero en lo espiritual poderoso. Fuimos al Parque Carlos Antonio López, y el Parque Carlos Antonio López tiene una cima dentro del parque, y nos reuníamos ahí cada miércoles a orar y a batallar desde aquel punto. Declaramos aquel lugar nuestro territorio, nuestro lugar alto, y comenzamos a orar no solamente por ese barrio de Carlos Antonio López, sino también por el barrio donde hoy está la iglesia, que es Barrio Obrero. También oramos por Tacumbú, y que se libere la obra de Dios en aquel lugar, que la palabra de Dios fluya y realmente toque vidas y las personas se vuelvan a Cristo. Así, miércoles tras miércoles oramos. Cuando en aquel tiempo recién empezábamos, éramos grupos de células. Así empezamos unos cuantos meses hasta que comenzamos a tener cultos y batallamos y oramos para que realmente el reino de Dios sea implantado en nuestros barrios. Muy bien, ese es un testimonio de cómo hicimos en el tema del lugar alto. Hay varios accidentes geográficos que pueden en tu barrio hacer. No solamente un lugar alto. Tacumbú es característico por un cerro que realmente hoy quedó un lago ahí, y son cosas que atrae también al enemigo para hacer realmente pactos en aquel lugar, y tenemos que tener un ojo para ese lugar. También nosotros hicimos guerras espirituales en Asunción. Está caracterizado, al igual que Jerusalén, por 7 montes, dice Jerusalén. Asunción tiene 7 colinas, 7 elevaciones muy características, que hoy día yo estuve viendo por diario en estos tiempos, están queriendo volver a restaurar, pero de una forma turística, aquellos lugares, ¿verdad? Hemos estado en uno de ellos, es la Escalinata, ahí hemos estado batallando en ese lugar, y cada uno de esos hemos estado haciéndolo en forma y redimiendo aquel lugar para el Señor. Muy bien. También tenemos que entender que hay espíritus territoriales que usan justamente aquellos accidentes geográficos a su favor. Ahora, cuando hablamos de estos espíritus, estos demonios, estos principados, potestades que están en los aires, ellos se apropian de un lugar, y ellos determinan qué es lo que está prosperando en ese lugar para influir en las personas y llevarlos por mal camino. Por ejemplo, hay lugares donde hay mucho comercio de bebidas alcohólicas. Lógicamente ahí hay un principado del alcoholismo.
Ahora, no siempre vamos a tener el nombre propio de ese demonio. Y no precisamente es importante, pero sí el nombre genérico, que hay un espíritu de alcoholismo, de juerga tal vez ahí en ese lugar. Hay lugares donde van a haber locales de apuestas. Entonces entendemos que hay ese tipo de principado que está operando en ese lugar, aunque no sepamos el nombre propio de ese demonio o de ese príncipe demoníaco que está operando en ese lugar, pero es importante entender para poder orar, para poder batallar. Hemos tenido testimonio de personas que han sido rescatados de esos lugares, aún de cristianos que luchan y dicen, ya otra vez me fui a ese lugar y caí. Y le es una tentación, tal vez él sabe ese ambiente, es un ambiente que le gusta, algunos en apuesta, otros en el tema del alcoholismo, estoy hablando, ¿verdad? Así que es muy importante. Quiero hablar de tres puntos. El primero está en Daniel capítulo 10, versículo 20, dice así: y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea que está diciendo aquí claramente la palabra de Dios que hay principados en lugares. O sea, podemos decir que Barrio Obrero tiene un principado, que Tacumbú tiene un principado, que Asunción mismo tiene un príncipe también, que Paraguay mismo, que tenemos que orar y batallar y derribar en el nombre de Cristo Jesús. El segundo pasaje está en Hechos capítulo 19, verso 28. Dice así: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Vuelta a insistir, es un príncipe de aquel lugar, Efeso, y dice ella, es Diana de los Efesios, quiere decir que de los ciudadanos que habita esta ciudad, está declarando que este demonio, Diana, era un príncipe sobre ellos. Muy bien. Y el tercero está en Jeremías 44, verso 17. Dice así: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándoles libaciones. Aquí ellos se negaron a seguir a Dios y a seguir las cosas que Dios decía, y se volvieron, ¿a qué dice? A la Reina del Cielo. Bueno, ya después las interpretaciones para el día de hoy voy a dejarlo para otro, pero ahí en Jeremías está hablando de eso, que mucha gente se vuelve a demonios negándose a Dios y rindiendo pleitesía y adoración a estos demonios. Es tiempo de levantarnos como cristianos, es tiempo de tomar la palabra de Dios, tomar nuestra espada, ponernos el escudo, ponernos el yelmo, ponernos los zapatos del evangelio, el cinto de la justicia, y salir a batallar en el nombre de Cristo Jesús, teniendo un entendimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mirá si cada cristiano nos juntamos, cada uno en nuestros barrios, y comenzamos a mirar y a mapear espiritualmente nuestro barrio y ver dónde están operando qué tipos de demonios en cada lugar, para nosotros orar y batallar y realmente derribar las artimañas del enemigo. De esa forma conquistaremos Paraguay,
para Cristo. Qué tremendo, qué maravilloso es que tú puedas hacerlo. No tengas miedo, el Señor está contigo, Él te está empoderando para hacer esto y tomar nuestra ciudad, tomar nuestro barrio, tomar nuestra vecindad para Cristo. Qué maravilloso es. Quiero orar para despedirme en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esto que estamos haciendo no es perder el tiempo, es dedicarnos a tu reino, a extender tu reino, a entender que tú eres más poderoso y que tú habitas en nosotros y que tú nos utilizas como tus soldados para esta batalla. Batalla que tú ya has dicho que la ganaste para nosotros, Señor. Gracias. En ti tenemos victoria. Gloria al nombre del Señor. Gracias por compartir con nosotros miércoles tras miércoles. Así es que es un gusto. Si eres nuevo, me gustaría que puedas inscribirte o suscribirte, mejor dicho, al canal de YouTube y aplicar ahí donde dice la campanita para que te avise cada vez que subimos un programa. Hasta pronto. Dios te bendiga.